Hay decisiones que parecen pequeñas, pero cambian el rumbo de toda una vida. No siempre llegan como grandes cruces evidentes, a veces se presentan como elecciones silenciosas. Seguir o detenerse, insistir o soltar, decir sí o decir no, avanzar por lo conocido o atreverse a lo desconocido. Y en medio de esas decisiones, el corazón suele preguntarse con honestidad: ¿estoy tomando el camino correcto o solo estoy reaccionando al miedo, a la presión o a la urgencia? Todos, en algún momento, hemos estado frente a una encrucijada. No siempre visible, no siempre dramática, pero profundamente significativa. Una decisión laboral que pesa, una relación que confunde, un cambio que atrae y asusta al mismo tiempo, un paso que nadie más puede dar por ti. Y aunque ores, aunque creas, aunque busques consejo, hay momentos en los que la respuesta no llega clara, y lo único que sientes es incertidumbre. Es ahí donde nace la ansiedad, porque la mente quiere garantías antes de avanzar. Tal vez hoy te encuentras exactamente en ese punto. No sabes si seguir donde estás o cambiar. No sabes si insistir o rendirte. No sabes si esa puerta es una oportunidad o una distracción. Y aunque nadie más lo note, por dentro hay una lucha constante entre lo que piensas, lo que sientes y lo que temes. Porque elegir un camino siempre implica dejar otros atrás, y esa renuncia silenciosa pesa más de lo que solemos admitir. La Biblia no ignora esta realidad humana. No espiritualiza la confusión ni minimiza la dificultad de decidir. Al contrario, ofrece una guía profunda, sencilla y desafiante a la vez. Una guía que no promete que siempre entenderás el camino antes de recorrerlo, pero sí promete que no caminarás sin dirección si decides confiar. Una promesa que no se apoya en la lógica humana, sino en una relación viva con Dios. La Escritura dice: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas, como está escrito en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Estas palabras no son solo un consejo sabio, son una invitación radical a vivir de una manera distinta. Una manera que desafía el control, confronta el orgullo y redefine cómo se toman las decisiones más importantes de la vida. Confiar en Dios con todo el corazón no significa apagar la mente ni ignorar la realidad. Significa reconocer que la mente humana tiene límites, que por más que analices, planees y calcules, siempre habrá variables que no ves. Y Dios, al pedirte que confíes, no te está quitando responsabilidad, te está ofreciendo dirección. Te está diciendo que no cargues solo con el peso de decidirlo todo, porque hay caminos que solo Él puede ver completos. El texto no dice confía un poco. Dice con todo tu corazón. Eso implica una entrega que incomoda, porque confiar parcialmente es fácil. Confías cuando todo tiene sentido, cuando el riesgo es bajo, cuando el resultado parece seguro. Pero confiar con todo el corazón implica soltar la necesidad de entenderlo todo antes de avanzar. Implica aceptar que el camino correcto no siempre es el más cómodo, ni el más rápido, ni el más popular. Luego la Escritura añade algo que confronta profundamente al ser humano: no te apoyes en tu propia prudencia. No dice que la prudencia sea mala. Dice que no debe ser el fundamento absoluto. Porque cuando te apoyas solo en tu entendimiento, el peso recae completamente sobre ti. Y ese peso, tarde o temprano, se convierte en ansiedad. La mente se cansa de sostener lo que nunca fue diseñada para cargar sola. Tal vez has estado intentando tomar una decisión apoyándote únicamente en tu lógica, en tu experiencia pasada, en lo que otros esperan de ti. Tal vez has hecho listas, has pedido opiniones, has comparado escenarios. Y aún así, la paz no llega. Porque hay decisiones que no se resuelven solo con información, se resuelven con confianza. Y la confianza no se fabrica, se cultiva en la relación con Dios.
La Escritura no se queda ahí. Dice, reconócelo en todos tus caminos. No solo en los grandes, no solo en los espirituales, en todos, en los cotidianos, en los laborales, en los emocionales, en los relacionales. Reconocer a Dios no es solo mencionarlo, es invitarlo activamente a participar en tus decisiones. Es preguntarle antes de decidir, no después de equivocarte. Es permitir que su presencia influya en el rumbo que tomas. Y entonces viene la promesa, Él enderezará tus veredas. No dice que te mostrará todo el camino de una vez. Dice que lo enderezará. Es decir, corregirá, alineará, ajustará. Incluso cuando ya has dado pasos. Incluso cuando te desviaste. Incluso cuando dudaste. Dios no solo guía al inicio, acompaña durante el trayecto. Y esa es una noticia profundamente esperanzadora para quien teme equivocarse. Tal vez uno de tus mayores miedos hoy no es elegir, sino elegir mal. Tomar una decisión que después no puedas deshacer. Caminar por un camino que te aleje de lo que Dios quiere para ti. Y esta promesa responde directamente a ese temor. Dios no te dice que nunca te equivocarás. Te dice que si confías en Él, Él se encargará de enderezar el camino, aun cuando no sea perfecto desde el inicio. Confiar en Dios para tomar el camino correcto no es una fórmula rápida, es una forma de vivir. Una postura del corazón que se renueva cada día. Porque no solo eliges una vez, eliges constantemente. Eliges cómo responder, cómo avanzar, cómo esperar. Y en cada una de esas elecciones, Dios te invita a confiar más allá de lo que ves. A lo largo de este tiempo juntos vamos a profundizar en qué significa confiar de verdad, como reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces internas y externas, como caminar sin depender únicamente del control humano y como experimentar la paz que llega cuando sabes que no estás decidiendo solo. Pero antes de avanzar, quiero invitarte a algo sencillo y profundo. Escribe en los comentarios esta frase: confío en Dios para guiar mis pasos. Escríbela no como una afirmación perfecta, sino como una decisión en proceso. No importa si hoy aún tienes dudas. La confianza no comienza cuando todo está claro, comienza cuando decides entregar el control. Y al escribirlo, le recuerdas a tu corazón desde donde quieres caminar. Quédate aquí. No te apresures. Permite que esta verdad se asiente. Porque lo que viene a continuación no es solo una reflexión, es una declaración de fe y una oración que te ayudará a soltar el peso de decidir solo y a descansar en la guía de Dios. Y cuando el corazón aprende a confiar, incluso sin ver todo el camino, algo profundo empieza a ordenarse por dentro, preparando el terreno para pasos más firmes y decisiones más claras. Hay momentos en los que pensar ya no es suficiente. Has analizado, has comparado, has evaluado posibilidades, y aún así el corazón sigue inquieto. En esos momentos, la fe necesita algo más que razonamiento, necesita rendición. Porque confiar en Dios para tomar el camino correcto no comienza entendiendo el camino, comienza entregando el control. Y esa entrega se expresa primero con palabras que alinean el corazón con la verdad de Dios. Hoy declaramos que no caminamos solos. Declaramos que nuestras decisiones no están a la deriva ni sujetas únicamente a nuestra capacidad humana. Declaramos que Dios está involucrado en cada paso, incluso en aquellos que aún no sabemos cómo dar. Al decirlo, el corazón comienza a soltar la carga invisible de tener que hacerlo todo perfecto, como una promesa que trae alivio. Declaramos con fe que confiamos en Dios con todo nuestro corazón. No con una parte, no solo cuando entendemos, no solo cuando nos conviene. Confiamos incluso cuando el camino no está claro, incluso cuando la lógica no alcanza, incluso cuando el miedo intenta dirigirnos. Porque confiar no es ver con certeza, es descansar en el carácter de Dios, y su carácter es fiel.
Declaramos que renunciamos a apoyarnos únicamente en nuestra propia prudencia. Reconocemos que nuestra experiencia es limitada, que nuestra visión es parcial, que nuestros pensamientos no siempre reflejan la verdad completa. Y al reconocer esto, no nos debilitamos, nos liberamos. Porque dejar de apoyarnos solo en nosotros mismos nos permite apoyarnos en aquel que ve más allá de lo inmediato. Padre bueno, hoy venimos delante de ti con un corazón honesto. Tú conoces las decisiones que pesan sobre nosotros. Conoces las dudas que nos acompañan, las opciones que nos confunden, los caminos que se abren y los que se cierran. Hoy no venimos a pedirte que confirmes nuestros planes. Venimos a pedirte que alineas nuestro corazón con los tuyos. Señor, hoy elegimos reconocerte en todos nuestros caminos. No solo en los grandes, no solo en los espirituales, sino también en los cotidianos. Reconocerte en nuestras decisiones laborales, en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones, en nuestros silencios. Reconocerte antes de elegir, no después de equivocarnos. Y al hacerlo, declaramos que tú tienes autoridad para guiarnos. Oramos para que nuestra confianza no sea superficial, que no dependa de emociones momentáneas ni de circunstancias favorables, que sea una confianza profunda, anclada en tu fidelidad. Enséñanos a confiar cuando no entendemos, a descansar cuando no controlamos, a avanzar cuando no tenemos todas las respuestas. Porque sabemos que tú no nos llamas a caminar a ciegas, nos llamas a caminar contigo. Declaramos que no tomamos decisiones desde el miedo. No elegimos por presión, por comparación ni por desesperación. Elegimos desde la fe. Elegimos desde la paz que viene de saber que tú enderezas nuestras veredas. Incluso cuando damos pasos inseguros, incluso cuando dudamos, confiamos en que tu mano es capaz de corregir el rumbo sin condenarnos. Padre, hoy te entregamos el temor a equivocarnos. Ese miedo silencioso que paraliza, que retrasa, que nos hace dudar de cada paso. Te lo entregamos reconociendo que tú eres más grande que nuestros errores, que tu gracia es suficiente para guiarnos aun cuando fallamos. Y al soltar este miedo, permitimos que la paz ocupe su lugar, como una promesa que se afirma. Declaramos que nuestra vida no está definida por una sola decisión. Está sostenida por tu presencia constante. Y esa presencia es la que nos da seguridad para avanzar. Sabemos que aun si el camino no comienza perfecto, tú eres capaz de enderezarlo. Aun si dudamos, tú permaneces fiel. Aun si retrocedemos, tú sigues guiando. Señor, hoy pedimos discernimiento, no solo claridad externa, sino sensibilidad interna, un corazón atento a tu voz, una mente dispuesta a escuchar, un espíritu sensible a tu dirección. Ayúdanos a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo atractivo y lo correcto, entre lo cómodo y lo que edifica. Porque elegir bien no siempre es elegir fácil, pero siempre es elegir contigo. Declaramos que no caminamos impulsados solo por nuestras emociones. Las reconocemos, pero no les damos el control. Permitimos que tu verdad tenga más peso que nuestros temores, más autoridad que nuestras dudas, más dirección que nuestras suposiciones. Y al hacerlo, comenzamos a experimentar una paz que no depende de tener todas las respuestas. Padre, hoy descansamos en esta verdad. Tú enderezas nuestras veredas. No solo al inicio, no solo al final, sino durante todo el camino. Enderezas cuando nos desviamos, cuando nos confundimos, cuando avanzamos con inseguridad. No nos abandonas por no entender, nos acompañas para aprender. Y esa compañía es suficiente para seguir. Declaramos que nuestra confianza crece cada vez que elegimos depender de ti. Que nuestra fe se fortalece cada vez que soltamos el control. Que nuestra paz se establece cada vez que recordamos que no somos nosotros los que sostenemos el camino, sino tú quien nos sostiene a nosotros. Y esa verdad comienza a ordenar el corazón.
Hoy también declaramos que somos pacientes con el proceso. No exigimos respuestas inmediatas. No forzamos decisiones por ansiedad. Aprendemos a esperar, a escuchar, a confiar. Porque sabemos que tu guía no llega tarde ni temprano, llega en el momento justo. Y esa confianza nos permite vivir con menos presión y más descanso. Ahora quiero invitarte a hacer algo sencillo pero significativo. Si estas declaraciones resuenan contigo, si esta oración expresa lo que hay en tu corazón, regálanos un me gusta. No como un gesto automático, sino como una forma de decir, yo también confío, yo también estoy aprendiendo a soltar, yo también quiero caminar guiado por Dios. Ese gesto es también una declaración visible de fe. Permanece aquí. No te desconectes todavía. Lo que viene a continuación es una profundización necesaria, porque confiar en Dios no es solo declarar, es aprender a buscar su rostro cuando la decisión aún no está clara. Y cuando aprendes a buscarlo de esa manera, la dirección se vuelve más nítida, no porque el camino se revele completo, sino porque el corazón aprende a reconocer quién lo guía. Hay una diferencia profunda entre pedirle a Dios que bendiga un camino y buscar su rostro antes de elegirlo. Pedir bendición suele nacer del deseo de confirmación. Buscar su rostro nace del deseo de alineación. Y cuando se trata de tomar el camino correcto, esta diferencia lo cambia todo. Porque no siempre el mayor problema es no saber qué decidir, sino decidir sin haber estado primero en la presencia de Dios. Buscar el rostro de Dios es detener la prisa interior que exige respuestas inmediatas. Es aceptar que no todo se resuelve con rapidez, que no todas las decisiones necesitan urgencia, que hay caminos que solo se aclaran cuando el corazón aprende a permanecer. El miedo suele empujar a decidir rápido para dejar de sentir incomodidad. La fe, en cambio, invita a esperar para decidir desde la paz, como una promesa que se construye en el silencio. La Escritura no presenta la búsqueda de Dios como un acto ocasional, sino como una relación constante. Dios mismo dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, como está escrito en Jeremías capítulo 29, versículo 13. Buscar de todo el corazón implica más que una oración rápida. Implica una disposición interior a escuchar, a rendirse, a aceptar dirección incluso cuando no coincide con lo que esperabas. Buscar el rostro de Dios no es ir a Él solo con preguntas, sino también con disponibilidad. No solo decir, ¿qué hago?, sino también, ¿qué quieres tú? Y esa pregunta requiere valentía, porque abre la posibilidad de que Dios guíe hacia un camino que desafía la lógica humana, el deseo inmediato o la comodidad personal. Pero también abre la puerta a una dirección más segura, más profunda y más duradera. Muchas veces queremos que Dios nos muestre el camino completo antes de dar el primer paso. Queremos ver el mapa entero, conocer cada detalle, anticipar cada consecuencia. Pero Dios rara vez guía así. Él guía paso a paso. Y para aceptar esa forma de guía, el corazón necesita aprender a confiar más en la relación que en la información. Buscar su rostro es elegir confiar en quien guía, aunque no veas aún todo el camino, como una anticipación de descanso interior. El salmista expresó esta postura cuando dijo, «Hazme saber, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas», como está escrito en Salmo capítulo 25, versículo 4. No pidió resultados, pidió dirección. No pidió certeza inmediata, pidió enseñanza. Porque entendía que el camino correcto no se descubre solo con prisa, se aprende con humildad. Y esa humildad es clave para recibir la guía de Dios. Buscar el rostro de Dios también implica aprender a silenciar otras voces. Voces internas que presionan, voces externas que opinan, expectativas ajenas que pesan. Cuando hay muchas voces, la dirección se confunde. Por eso, buscar a Dios es también un acto de enfoque. Es decidir a quién escuchar primero.
Y cuando Dios ocupa ese lugar, las demás voces pierden autoridad, como una promesa que ordena el caos interior. Jesús mismo modeló esta forma de vivir. Antes de decisiones importantes, se retiraba a orar. No porque dudara del propósito, sino porque valoraba la comunión con el Padre. Pasaba tiempo buscando su rostro antes de elegir, antes de hablar, antes de actuar. Y ese hábito le daba claridad incluso en medio de oposición y presión. Su ejemplo nos recuerda que buscar a Dios no es una debilidad, es una fuente de dirección firme. Buscar el rostro de Dios también implica aceptar que la respuesta no siempre llega en forma de palabras claras. A veces llega como una paz que se asienta, otras veces como una inquietud que no se va, a veces como una puerta que se cierra repetidamente, otras como una oportunidad que persiste sin forzarse. La guía de Dios no siempre grita, muchas veces susurra. Y solo quien permanece en su presencia aprende a reconocer ese susurro, como una promesa que se percibe con sensibilidad. La Escritura dice que las ovejas reconocen la voz del pastor, como está escrito en Juan capítulo 10, versículo 27. Ese reconocimiento no es automático, se desarrolla con cercanía. Cuanto más buscas el rostro de Dios, más familiar se vuelve su dirección. Y cuanto más familiar se vuelve su voz, menos dependes de señales externas para decidir. Buscar el rostro de Dios también confronta el orgullo espiritual, porque implica admitir que no siempre sabes qué es lo mejor, que tu percepción puede estar influenciada por el deseo, el miedo o la costumbre. Y Dios no resiste a un corazón así, al contrario, se acerca. Porque la guía divina fluye con mayor claridad cuando el corazón está dispuesto a aprender y no a imponer. Hay decisiones que no se aclaran porque el corazón no está dispuesto a soltar una opción. Buscamos a Dios esperando que confirme lo que ya decidimos. Pero buscar su rostro de verdad implica abrir las manos. Implica decir, si este no es el camino, muéstrame otro. Si esta no es la dirección, corrígeme. Y aunque esa oración puede dar miedo, también abre la puerta a una guía más segura, como una promesa que protege. Buscar el rostro de Dios también transforma la manera en que interpretas la espera. La espera deja de ser tiempo perdido y se convierte en tiempo de formación. En ese tiempo, Dios no solo prepara el camino, prepara el corazón que lo recorrerá. Porque no todo camino puede sostenerse sin un corazón formado. Y muchas veces, Dios retrasa la dirección visible para profundizar la confianza invisible. La Escritura nos recuerda que Dios es bueno con los que en Él esperan, con el alma que le busca, como está escrito en Lamentaciones capítulo 3, versículo 25. Esa bondad no siempre se manifiesta en respuestas inmediatas, pero sí en una paz creciente, en una claridad progresiva y en una sensibilidad mayor para reconocer la dirección cuando llega. Tal vez hoy sientes que llevas tiempo buscando y no encuentras una respuesta clara. Y eso no significa que Dios esté en silencio por indiferencia. Muchas veces significa que está afinando tu oído, ensanchando tu fe y alineando tus deseos. Porque cuando la dirección llega demasiado rápido, a veces no estamos listos para sostenerla. Y Dios, en su amor, prefiere preparar bien antes de guiar completamente. Buscar el rostro de Dios es un acto de amor y confianza. Amor porque eliges su presencia más que el resultado. Confianza porque decides que su sabiduría es mayor que la tuya. Y cuando esta búsqueda se vuelve constante, el corazón empieza a descansar, incluso antes de saber qué camino tomar. Porque ya no depende de tener todas las respuestas, depende de caminar acompañado. Permanece en esta verdad. No te apresures a decidir solo para aliviar la incomodidad. Permítete buscar, esperar y escuchar. Porque el camino correcto no siempre se revela al más rápido, sino al que aprende a permanecer en la presencia de Dios. Y cuando el corazón aprende a buscar su rostro, la vida comienza a alinearse de una manera profunda,
preparando el terreno para una fortaleza que sostendrá cada paso del camino que estás a punto de recorrer. Confiar en Dios para tomar el camino correcto no solo aclara la dirección, fortalece todo lo que eres mientras caminas. Porque no basta con saber hacia dónde ir si no tienes fuerzas para avanzar. Y Dios, al invitarte a confiar, no te deja desprovisto para el trayecto. Al contrario, su guía viene acompañada de una fortaleza integral que sostiene el cuerpo, estabiliza las emociones, ordena la mente y afirma el espíritu, incluso cuando el camino exige paciencia y perseverancia. La fortaleza que Dios ofrece no es una dureza que ignora el cansancio, es una capacidad de seguir sin quebrarte. Es una firmeza que no depende de la ausencia de dificultades, sino de la certeza de que no caminas solo. Porque cuando eliges confiar en Dios, el peso de decidir y sostener el camino deja de recaer únicamente sobre ti, y esa liberación interna comienza a renovar fuerzas donde antes había desgaste. En el cuerpo, la incertidumbre suele manifestarse como agotamiento. No siempre físico, sino una fatiga profunda que aparece cuando llevas demasiado tiempo cargando decisiones sin descanso. El cuerpo resiente la tensión de no saber si vas bien, de preguntarte constantemente si elegiste mal, de anticipar consecuencias que aún no llegan. Y Dios, con ternura, no ignora ese desgaste. Él sabe que decidir sin confianza cansa, y por eso ofrece renovación. La Escritura declara que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, como está escrito en Isaías capítulo 40, versículo 31. Esperar no es quedarse inmóvil, es permanecer confiando. Y en esa espera confiada, el cuerpo empieza a soltarse, la respiración se hace más profunda, el descanso se vuelve real. Porque cuando sabes que Dios guía el camino, el cuerpo deja de vivir en alerta constante y comienza a experimentar reposo, como una promesa que se manifiesta en lo cotidiano. Confiar en Dios también te enseña a respetar tus límites físicos. Ya no te exiges como si todo dependiera de ti. Aprendes a pausar sin culpa, a descansar sin miedo, a reconocer que no necesitas correr para llegar a tiempo. Porque cuando Dios dirige el camino, el ritmo también está bajo su cuidado. Y esa conciencia protege el cuerpo de un desgaste innecesario, como una anticipación de equilibrio. En el ámbito emocional, la fortaleza es aún más necesaria. Tomar decisiones importantes despierta emociones intensas: temor, entusiasmo, duda, esperanza. A veces todas al mismo tiempo. Y sin una base firme, estas emociones pueden desbordarse y nublar la dirección. Pero cuando confías en Dios, las emociones ya no gobiernan. Encuentran un lugar seguro donde expresarse sin desordenar el corazón. El salmista expresó esta experiencia cuando dijo que Dios afirma los pasos del hombre y se complace en su camino, como está escrito en Salmo capítulo 37, versículo 23. Esa afirmación no significa que nunca sentirás inseguridad, significa que no estarás solo en ella. Saber que Dios afirma tus pasos calma la ansiedad emocional, porque ya no sientes que un solo error lo arruinará todo. La confianza comienza a estabilizar lo que antes era inestable. La fortaleza emocional que viene de Dios no elimina las dudas, pero las mantiene en su lugar. No permite que se conviertan en miedo paralizante. Te enseña a sentir sin reaccionar impulsivamente, a esperar sin desesperarte, a decidir sin presión. Y esa estabilidad emocional es una señal clara de que estás caminando apoyado en Dios y no solo en tus propias fuerzas, como una promesa que se asienta con el tiempo. En la mente, confiar en Dios transforma la manera de pensar. La mente humana, cuando enfrenta decisiones importantes, tiende a girar en círculos. Analiza una y otra vez los mismos escenarios, imagina resultados negativos, repasa errores pasados. Y este ciclo mental no trae claridad, trae agotamiento. Pero cuando eliges confiar, la mente comienza a descansar de la necesidad de control absoluto.
La Escritura nos recuerda que la paz de Dios guarda los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús, como está escrito en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Esa paz no llega cuando tienes todas las respuestas, llega cuando entregas las preguntas. Y al hacerlo, la mente se libera de una carga que nunca debió sostener sola. Los pensamientos se ordenan, no porque todo esté claro, sino porque el enfoque cambia. Confiar en Dios no significa dejar de pensar, significa pensar desde otro lugar. Desde la certeza de que no necesitas anticiparlo todo para estar seguro. Desde la convicción de que Dios puede corregir el rumbo si es necesario. Y cuando la mente se apoya en esa verdad, deja de anticipar catástrofes y comienza a discernir con mayor claridad, como una promesa que trae lucidez. En el espíritu, la fortaleza se manifiesta como perseverancia tranquila. No una insistencia tensa, sino una constancia serena que sigue avanzando incluso cuando no hay confirmaciones inmediatas. El espíritu se debilita cuando pierde sentido, cuando siente que camina sin dirección. Pero se fortalece cuando recuerda que Dios no solo muestra el camino, también camina contigo en él. El apóstol Pablo habló de esta fortaleza cuando declaró que todo lo podía en aquel que lo fortalecía, como está escrito en Filipenses capítulo 4, versículo 13. No hablaba de invencibilidad, hablaba de dependencia. De una fuerza que fluye cuando el espíritu se apoya en Dios y no en su propia resistencia. Y esa dependencia no debilita, al contrario, sostiene. Confiar en Dios para tomar el camino correcto también fortalece el espíritu porque elimina la presión de acertar siempre. Te permite caminar con humildad, sabiendo que Dios no te abandona si dudas, no te rechaza si te equivocas, no se aleja si necesitas corregir. Esa seguridad espiritual te da la valentía de seguir, aun cuando el camino exige ajustes, como una promesa que no se rompe. Tal vez hoy sientes que la decisión que enfrentas te ha cansado en todos los niveles. El cuerpo se siente tenso, las emociones inestables, la mente saturada, el espíritu inquieto. Y Dios no te ofrece solo una respuesta externa, te ofrece una fortaleza interna para atravesar el proceso. Una fortaleza que no llega de golpe, sino que se renueva cada vez que eliges confiar. La promesa de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, no solo habla de dirección, habla de relación. Confiar, reconocer, permitir que Él enderece. Ese proceso, vivido día a día, va fortaleciendo todo tu ser. Porque cuando Dios guía el camino, también fortalece al caminante. Y esa fortaleza es necesaria no solo para elegir, sino para sostener la elección con paz y firmeza. Permanece en esta verdad. No te exijas claridad total antes de avanzar. Permítete caminar sostenido por la fortaleza que Dios da. Porque no solo importa elegir el camino correcto, importa tener fuerzas para recorrerlo sin perder la paz. Y esa paz comienza a crecer cuando entiendes que Dios no solo muestra la dirección, también te sostiene en cada paso, preparando el terreno para un refugio seguro bajo su cuidado constante. Cuando confías en Dios para tomar el camino correcto, descubres algo que va más allá de la dirección. Descubres un lugar donde descansar mientras avanzas. Porque no todo paso se da con claridad absoluta, y no todo tramo del camino se recorre sin temor. Hay momentos en los que el corazón necesita más que fuerza, necesita refugio. Y ese refugio no es una pausa fuera del camino, es una cobertura que acompaña el trayecto. El refugio de Dios no es evasión de la realidad. No te saca del mundo ni te aísla de las decisiones. Te cubre dentro de ellas. Te envuelve cuando el ruido externo aumenta, cuando las opiniones se multiplican, cuando la presión por acertar se vuelve pesada. Bajo su protección, el corazón aprende a caminar sin exponerse innecesariamente al desgaste del miedo, como una promesa que ofrece resguardo interior. Confiar en Dios implica aceptar que no siempre sabrás qué viene después,
pero sí sabrás dónde refugiarte cuando la incertidumbre golpea. El refugio divino no elimina el viento, pero evita que te arrastre. No cancela las preguntas, pero impide que te desestabilicen. Es una protección que no te encierra, te sostiene. Y esa diferencia cambia por completo la experiencia del camino. La Escritura declara que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, como está escrito en Salmo capítulo 91, versículo 1. Habitar no es visitar de vez en cuando, es permanecer. Y cuando haces de Dios tu lugar de permanencia, su protección deja de ser ocasional y se vuelve constante. El miedo pierde acceso directo al corazón porque hay una cobertura que filtra lo que entra. Refugiarse en Dios también implica aprender a llevar las decisiones difíciles a su presencia, no solo al inicio, sino durante todo el proceso. Hay decisiones que, aun después de tomadas, generan inquietud, dudas que aparecen a mitad del camino, pensamientos que cuestionan lo que ya elegiste. Y es ahí donde el refugio se vuelve vital, porque te permite volver una y otra vez a la presencia de Dios para recordar por qué confiaste. El salmista dijo: «Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia», como está escrito en Salmo capítulo 32, versículo 7. No dijo que la angustia no aparecería, dijo que no lo dominaría. Esa es la función del refugio, no negar lo que sientes, sino guardarte dentro de ello. Cuando el corazón aprende esto, ya no huye de la incomodidad, la atraviesa acompañado. Bajo la protección de Dios, el miedo a equivocarte pierde intensidad, porque ya no te sientes expuesto a un juicio inmediato. Sabes que, aun si necesitas corregir el rumbo, no estás desamparado. La protección divina no es una garantía de perfección, es una promesa de cuidado continuo. Y ese cuidado te permite avanzar sin la presión de acertar en todo, como una anticipación de paz. El refugio de Dios también se manifiesta en límites saludables. A veces te protege cerrando puertas que querías abrir. A veces te cubre alejándote de caminos que parecían atractivos. A veces te guarda ralentizando procesos que deseabas acelerar. En el momento puede incomodar, pero con el tiempo entiendes que esa protección evitó cargas que no estabas llamado a llevar. Y esa comprensión fortalece la confianza para decisiones futuras. La Escritura nos recuerda que Dios guarda a los sencillos, como está escrito en Salmo capítulo 116, versículo 6. Guardar no significa controlar, significa cuidar con atención. Y cuando confías en Dios, te colocas en una posición donde su cuidado puede operar con libertad. No porque seas débil, sino porque reconoces que necesitas protección. Y esa humildad abre la puerta al refugio verdadero. Refugiarse en Dios también transforma la manera en que enfrentas la crítica y la opinión ajena. Cuando tomas decisiones importantes, siempre habrá voces que cuestionen, que comparen, que sugieran otros caminos. Y si no estás refugiado, esas voces penetran y desordenan. Pero cuando el corazón habita bajo la protección de Dios, aprende a escuchar sin absorber, a considerar sin perder estabilidad. Porque la aprobación que sostiene ya no viene de afuera, viene de una relación firme con Dios. El refugio divino también protege la identidad. En el proceso de elegir caminos, es fácil perderte intentando cumplir expectativas ajenas, intentando justificar decisiones, intentando demostrar que elegiste bien. Pero bajo la protección de Dios, no necesitas demostrar nada. Puedes caminar con tranquilidad, sabiendo que tu valor no depende del resultado inmediato, sino de quien te sostiene mientras avanzas. La Escritura declara que Dios es escudo alrededor de nosotros, como está escrito en Salmo capítulo 3, versículo 3. Un escudo no evita el conflicto, pero absorbe el impacto. De la misma manera, la protección de Dios no evita todas las dificultades del camino, pero evita que destruyan el corazón. Y esa protección se vuelve evidente cuando,
Aún en medio de presión, conservas la paz. Refugiarse en Dios también implica aprender a regresar a Él cada vez que la ansiedad aparece. No como un último recurso, sino como el primer lugar. Cuando sientes que la decisión pesa demasiado, cuando la duda vuelve, cuando el miedo intenta convencerte de que estás solo, el refugio está disponible. No tienes que esperar a colapsar para entrar. Puedes volver en cualquier momento, como una promesa siempre abierta. El refugio de Dios no se gana por buen comportamiento ni se pierde por debilidad. Es una expresión de su carácter. Él es protector por naturaleza. Y cuando confías en Él, te colocas bajo esa protección de manera consciente. No porque no puedas solo, sino porque eliges no hacerlo solo. Y esa elección cambia la experiencia del camino. En este punto, quiero invitarte a fortalecer este refugio de manera comunitaria. La fe no fue diseñada para vivirse en aislamiento. Compartir el proceso, expresar lo que pesa, escuchar a otros que también confían, crea un entorno donde el refugio se vuelve tangible. Si este mensaje te recuerda que no estás solo en tus decisiones, deja una señal en los comentarios. Escríbelo. Hazte presente. Porque cuando la comunidad se manifiesta, el refugio se amplía. Este espacio también es parte del refugio. Un lugar donde puedes recordar que otros también están aprendiendo a confiar, a decidir, a caminar sin ver todo el camino. Y saberlo aligera la carga. Porque el miedo se fortalece en la soledad, pero se debilita cuando se comparte. Y Dios usa esa comunión para proteger corazones cansados. Permanece aquí. No salgas del refugio por prisa. Lo que viene a continuación profundiza aún más esta confianza, porque hay historias reales, testimonios bíblicos de personas que también tuvieron que confiar sin ver todo el camino y descubrieron que Dios fue fiel en guiarlos. Y cuando ves cómo Dios actuó antes, la confianza se afirma ahora, preparando el corazón para una fe más libre y decidida. Cuando el camino correcto no se distingue con claridad, los testimonios se convierten en señales vivas. No porque sustituyan la voz de Dios, sino porque revelan cómo Él ha guiado a otros cuando tampoco veían todo el trayecto. La Biblia no es un libro de personas que siempre supieron qué hacer. Es un relato de hombres y mujeres que aprendieron a confiar cuando el camino se abría solo paso a paso. Y en cada historia, Dios se muestra fiel en enderezar veredas que comenzaron con dudas. Abraham es uno de los ejemplos más claros de confiar sin mapas. Dios lo llamó a salir de su tierra sin decirle exactamente a dónde iba. No le mostró el destino final, solo le pidió obediencia. Abraham no caminó porque entendía el plan completo, caminó porque confió en quien lo llamaba. Y esa confianza, sostenida en el tiempo, se convirtió en una herencia de fe que bendijo generaciones. Su historia nos recuerda que el camino correcto no siempre se ve antes de salir, se revela mientras obedeces, como una promesa que se cumple en el trayecto. Isaac también tuvo que confiar en momentos de decisión silenciosa. En tiempos de hambre, pensó en descender a Egipto, como otros lo habían hecho. Pero Dios le habló y le indicó permanecer donde estaba. Permanecer no parecía lógico, pero Isaac confió. Y la Escritura dice que Dios lo bendijo en esa tierra. Este testimonio nos enseña que el camino correcto no siempre es moverse. A veces es quedarse cuando todos se van, confiando en una dirección que solo Dios puede sostener, como una anticipación de provisión. Jacob, por su parte, tomó decisiones impulsivas al inicio de su vida. Caminos torcidos, engaños, huidas. Y aún así, Dios no lo abandonó. En Betel, cuando Jacob dormía con una piedra por almohada, Dios se le manifestó y le prometió acompañarlo. Jacob no estaba en el lugar ideal ni había tomado las mejores decisiones, pero Dios se comprometió a guiarlo. Su historia revela que confiar en Dios no significa haber comenzado bien, significa permitir que Él enderece lo que se torció, como una promesa que restaura.
José es un testimonio profundo para quienes temen haber tomado un camino equivocado. Vendido por sus hermanos, llevado a un país extranjero, encarcelado injustamente. Nada de eso parecía parte de un camino correcto. Sin embargo, la Escritura repite que Dios estaba con José, no solo al final, sino en cada etapa. Y con el tiempo, José pudo decir que lo que otros intentaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Su vida nos enseña que el camino correcto no siempre se siente correcto mientras lo recorres, pero Dios no pierde el control del proceso, como una promesa que se revela con el tiempo. Moisés también enfrentó decisiones críticas. Al ver la injusticia, reaccionó impulsivamente y tuvo que huir. Pasó años en el desierto, pensando que su llamado había terminado. Pero Dios lo encontró allí. No lo descartó por su error, lo preparó en el silencio. Cuando llegó el momento, Dios lo llamó desde una zarza y lo envió con una dirección clara. Este testimonio nos recuerda que incluso los desvíos pueden convertirse en preparación cuando el corazón se rinde, como una anticipación de redención. Ruth es una historia poderosa de confianza cotidiana. No recibió visiones ni promesas audibles. Solo tomó una decisión fiel: permanecer. Permanecer junto a Noemí, permanecer en un camino desconocido, permanecer en una tierra extranjera. Esa fidelidad, aparentemente sencilla, la llevó a un lugar de provisión y honra. Ruth nos enseña que confiar en Dios para tomar el camino correcto no siempre implica grandes revelaciones. A veces implica pequeños pasos constantes, como una promesa que se teje en lo simple. Samuel aprendió a reconocer la voz de Dios en medio de la confusión. Al principio no sabía quién le hablaba. Necesitó guía, paciencia y disposición. Y cuando aprendió a decir «habla, que tu siervo escucha», su vida cambió. Este testimonio revela que la dirección divina no siempre se reconoce de inmediato, pero se aprende con humildad y perseverancia. Confiar también es estar dispuesto a aprender a escuchar, como una anticipación de claridad. David tomó decisiones valientes y otras apresuradas. A veces consultó a Dios, otras veces confió demasiado en su propio juicio. Y aún así, Dios fue fiel en corregir, confrontar y restaurar. David aprendió, con el tiempo, que consultar a Dios no era una formalidad, era una necesidad. Su vida nos enseña que el camino correcto se sostiene mejor cuando se consulta constantemente, no solo al inicio, como una promesa que guía en cada etapa. Elías, después de grandes victorias, tomó decisiones desde el cansancio. Huyó, se escondió, deseó morir. Pensó que su camino había terminado. Pero Dios no lo reprendió por su fragilidad. Lo alimentó, lo dejó descansar y luego le habló en un susurro. No en el ruido, sino en la quietud. Elías aprendió que la dirección de Dios a veces se escucha mejor cuando el alma se aquieta. Y este testimonio nos recuerda que no se decide bien cuando el corazón está agotado, como una promesa que invita a pausar. Una historia menos conocida es la de los hijos de Isaacar, de quienes se dice que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, como está escrito en Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 32. No se destaca una hazaña visible, sino una capacidad de discernimiento. Este testimonio nos enseña que el camino correcto se discierne cuando se comprende el tiempo que se vive y se busca la sabiduría de Dios para actuar en él, como una anticipación de discernimiento. En el Nuevo Testamento, los discípulos dejaron todo para seguir a Jesús sin saber exactamente a dónde los llevaría ese camino. Algunos eran pescadores, otros recaudadores de impuestos. Ninguno tenía el plan completo. Solo tenían una invitación: sígueme. Y esa invitación implicaba confiar día a día. Sus errores, dudas y tropiezos no anularon el llamado. Al contrario, fueron parte del aprendizaje. Este testimonio nos recuerda que seguir el camino correcto no significa caminar sin fallar,
significa caminar con el Maestro, como una promesa que acompaña. Pablo tomó una de las decisiones más radicales después de su encuentro con Cristo. Cambió completamente de dirección. Y aún así, no todo fue claro desde el inicio. Hubo puertas cerradas, rutas cambiadas, tiempos de espera. En una ocasión, el Espíritu le impidió ir a ciertos lugares y luego le mostró otro camino. Pablo aprendió que confiar también es aceptar redirecciones. Y esas redirecciones no eran castigo, eran guía, como una anticipación de propósito. Todos estos testimonios, conocidos y no tan conocidos, tienen algo en común. Ninguno tuvo el control total del camino. Todos tuvieron que confiar. Algunos comenzaron bien, otros no tanto. Algunos entendieron rápido, otros aprendieron con el tiempo. Pero todos descubrieron que Dios es fiel para guiar a quienes confían en Él de corazón. Tal vez hoy te preguntas si ya tomaste una decisión equivocada, o si estás a punto de tomar una que no sabes sostener. Estos testimonios no están en la Escritura para idealizar el pasado, están para recordarte que Dios no abandona procesos imperfectos. Él no guía solo a quienes nunca dudan, guía a quienes, aun con dudas, deciden confiar. Permanece en esta verdad. No compares tu proceso con el de otros. No midas tu fe por la rapidez de tus decisiones. Dios trabaja con ritmos distintos, con historias únicas, con corazones reales. Y cuando confías en Él, incluso los caminos confusos pueden convertirse en sendas de propósito. Porque después de escuchar estas historias, algo comienza a soltarse por dentro. El miedo a equivocarte pierde fuerza. Y cuando ese miedo se debilita, el corazón se abre a una libertad más profunda, una libertad que no depende de tener el control, sino de saber en quién confías. Y esa libertad es lo que está a punto de revelarse a continuación. Uno de los mayores obstáculos para confiar en Dios al tomar el camino correcto no es la falta de información, es el miedo. Un miedo que no siempre se manifiesta como pánico evidente, sino como una inquietud constante, una tensión silenciosa que acompaña cada decisión. El miedo a equivocarse, el miedo a perder, el miedo a decepcionar, el miedo a elegir un camino y descubrir, demasiado tarde, que no era el correcto. Y mientras ese miedo gobierna, la confianza se vuelve frágil. La libertad del temor no llega cuando todas las decisiones están resueltas. Llega cuando el corazón comprende que no necesita controlar el resultado para estar seguro. Porque el miedo se alimenta de una ilusión, la idea de que si piensas lo suficiente, si analizas todo, si anticipas cada escenario, podrás evitar el dolor. Pero la vida no funciona así. Y Dios no te llama a vivir en alerta constante, te llama a vivir en confianza. El temor suele disfrazarse de prudencia. Se presenta como responsabilidad, como cuidado, como sensatez. Pero hay una diferencia clara entre discernimiento y miedo. El discernimiento te lleva a orar, a esperar, a buscar consejo. El miedo te paraliza, te acelera o te obliga a decidir por presión. Y cuando el miedo toma el control, incluso las decisiones aparentemente correctas se sienten pesadas, porque no nacen de la paz. La Escritura es clara al respecto. Dios no se comunica desde el miedo. No guía desde la amenaza ni desde la urgencia desordenada. Él guía desde la verdad y desde la paz. Por eso, aprender a confiar en Dios para tomar el camino correcto implica aprender a identificar y soltar el miedo que intenta dirigir tus pasos. El miedo suele decir, ¿y si fallas? ¿Y si pierdes lo que ya tienes? ¿Y si te equivocas y no hay vuelta atrás? Estas preguntas parecen razonables, pero cuando se repiten sin descanso, se convierten en cadenas. Y Dios no quiere que vivas encadenado a posibilidades futuras que aún no existen. Él te invita a vivir en el presente, sostenido por su fidelidad. La Escritura nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de temor,
sino de poder, de amor y de dominio propio, como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Esto no significa que nunca sentirás miedo. Significa que el miedo no tiene autoridad sobre tu espíritu. No fue diseñado para gobernarte. Y cuando esta verdad se asienta, comienza un proceso de libertad interior. La libertad del temor no es ausencia de dudas, es ausencia de esclavitud. Es poder decir, sí, tengo preguntas, pero no estoy paralizado. Sí, no veo todo el camino, pero puedo dar el siguiente paso. Sí, hay riesgo, pero no camino solo. Y esa libertad transforma la manera en que enfrentas las decisiones importantes de la vida. Muchas personas no avanzan porque esperan sentir cero miedo antes de decidir. Pero esa condición casi nunca llega. La fe no elimina el temor antes de actuar. Lo pone en su lugar mientras actúas. Confiar en Dios no significa sentirte completamente seguro. Significa decidir apoyado en una presencia mayor que tu inseguridad. Y cuando decides desde ahí, el miedo comienza a perder fuerza. El miedo también está profundamente ligado al control. Queremos asegurarnos de que el resultado sea el correcto, de que el esfuerzo valga la pena, de que no habrá arrepentimiento. Pero confiar en Dios implica aceptar que no todo estará bajo tu control. Y eso no es una amenaza, es un alivio. Porque cuando sueltas el control absoluto, también sueltas una carga que nunca fue tuya. La Escritura nos invita a echar toda ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, como está escrito en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Echar implica soltar. No analizar más, no cargar más, no sostener más. Soltar. Y cuando haces esto de manera consciente, el miedo ya no se acumula, se entrega. Y lo que se entrega pierde poder. El miedo al que dirán también influye mucho en las decisiones. A veces no elegimos el camino correcto, sino el camino más aceptado. El que parece lógico para otros. El que evita críticas. El que no genera preguntas incómodas. Pero ese tipo de decisiones rara vez trae paz. Porque cuando eliges para agradar, traicionas la voz interior que Dios quiere guiar. Confiar en Dios para tomar el camino correcto implica liberarte del temor a la opinión ajena. No porque ignores a otros, sino porque decides que la voz de Dios tiene más peso que las expectativas externas. Y esa decisión trae una libertad profunda. La libertad de caminar sin justificarte constantemente. La libertad de avanzar sin pedir permiso emocional. La libertad de ser fiel a la dirección que Dios marca, incluso cuando no todos la entienden. El miedo también se manifiesta como prisa. Prisa por decidir, por cerrar etapas, por resolver incómodos silencios. Porque la incertidumbre incomoda. Pero muchas veces, esa prisa no viene de Dios. Viene del miedo a quedarte quieto. Y Dios, en su sabiduría, a veces te llama a detenerte no para castigarte, sino para protegerte. Porque no todas las decisiones deben tomarse rápido, y no toda espera es pérdida. Jesús mismo enseñó a no vivir dominados por la preocupación del mañana, como está escrito en Mateo capítulo 6. No porque el futuro no importe, sino porque Dios ya está en él. Y cuando confías en eso, el miedo al futuro pierde intensidad. Ya no necesitas resolver hoy lo que pertenece a otro tiempo. Puedes caminar un día a la vez, confiando en que Dios irá mostrando el camino conforme avanzas. La libertad del temor también implica aceptar que equivocarse no es el final. A veces el miedo es tan grande porque creemos que una mala decisión nos destruirá. Pero la Escritura muestra una y otra vez que Dios es experto en redimir caminos torcidos. No justifica errores, pero tampoco los desperdicia. Cuando confías en Él, incluso las decisiones imperfectas pueden convertirse en parte del proceso de crecimiento. Esto no es una invitación a decidir sin cuidado, es una invitación a decidir sin pánico.
a avanzar sin estar dominado por el miedo al error, a confiar en que Dios no se retira cuando necesitas corregir, sino que permanece para guiar. Y esa verdad libera al corazón de una presión enorme. Tal vez hoy hay una decisión específica que te produce temor. Un paso que sabes que debes dar, pero que has pospuesto. O una elección que ya hiciste y ahora dudas. Esta libertad no te pide que ignores el miedo, te pide que no le entregues el timón. Reconócelo, entrégalo a Dios y sigue caminando. Porque el miedo pierde fuerza cuando deja de dirigir. La libertad del temor se construye cada vez que eliges confiar un poco más. Cada vez que decides no retroceder solo por inseguridad. Cada vez que oras en lugar de huir. Cada vez que das un paso apoyado en Dios y descubres que el suelo no se rompe. Y esas experiencias, acumuladas, van creando una confianza más firme. Permanece en esta verdad. No necesitas eliminar el miedo para tomar el camino correcto. Necesitas aprender a no obedecerlo. Porque cuando confías en Dios, el miedo deja de ser un obstáculo y se convierte en una señal para volver a la presencia, recordar la promesa y avanzar sostenido. Y cuando el corazón aprende a vivir así, se prepara para algo aún más profundo, una forma diaria de caminar en la presencia de Dios que sostiene cada decisión, cada paso y cada dirección. Confiar en Dios para tomar el camino correcto no es un acto aislado que ocurre solo en grandes decisiones. Es una forma de vivir que se construye en lo cotidiano, en hábitos pequeños pero constantes que mantienen el corazón alineado con la guía divina. Porque muchas veces no nos perdemos por una gran elección equivocada, sino por una acumulación de pequeños momentos vividos sin conciencia de la presencia de Dios. El camino correcto no se mantiene solo con una decisión inicial bien tomada. Se sostiene con una relación diaria. Y esa relación se cultiva cuando haces espacio para Dios, no solo cuando tienes dudas, sino también cuando todo parece estable. Porque la confianza no se improvisa en la crisis, se fortalece en la constancia, como una promesa que se reafirma cada día. Uno de los hábitos más importantes es comenzar el día reconociendo a Dios antes de enfrentar las decisiones. No se trata de una oración larga ni elaborada, sino de una disposición interior. Antes de mirar el teléfono, antes de repasar pendientes, antes de anticipar problemas, detenerte un momento y reconocer: hoy no camino solo, hoy Dios guía mis pasos. Esa conciencia temprana orienta el corazón y reduce la ansiedad que suele aparecer al inicio del día, como una anticipación de paz. La Escritura nos recuerda que Dios ordena los pasos del justo, como está escrito en Salmo capítulo 37, versículo 23. Ordenar no significa imponer, significa dirigir con cuidado. Y cuando comienzas el día recordando esto, la mente deja de sentir que todo depende de ti. El día ya no se percibe como una carga que debes controlar, sino como un camino que será acompañado. Otro hábito esencial es aprender a consultar a Dios en lo cotidiano. No solo en decisiones grandes, sino en elecciones pequeñas, como responder, cuándo hablar, cuándo esperar, cuándo avanzar. Esta consulta constante no vuelve la vida complicada, la vuelve consciente. Porque cuando incluyes a Dios en lo simple, su guía se vuelve natural también en lo complejo, como una promesa que se integra a la rutina. Consultar a Dios no siempre implica detenerte a orar de manera formal. Muchas veces es una pregunta silenciosa, una pausa interior, una breve entrega. Señor, guíame en esto. Esa actitud transforma la manera en que decides, porque ya no reaccionas automáticamente, respondes con mayor sensibilidad. Y esa sensibilidad es clave para reconocer el camino correcto en medio de múltiples opciones. Otro hábito fundamental es el de la escucha. Vivimos rodeados de ruido, opiniones, expectativas, urgencias, comparaciones. Y en medio de ese ruido, la voz de Dios no suele competir en volumen. Dios no grita para imponerse,
habla para ser reconocido. Por eso, crear espacios de silencio intencional es vital. No para dejar la mente en blanco, sino para permitir que el corazón se aquiete y pueda percibir dirección, como una promesa que se escucha en la quietud. Jesús mismo se apartaba para orar, incluso cuando había muchas demandas a su alrededor, como está escrito en Lucas capítulo 5, versículo 16. Si Él necesitaba ese espacio de comunión, cuanto más nosotros. El silencio no es pérdida de tiempo, es inversión en claridad. Y cuando practicas este hábito, descubres que muchas decisiones se aclaran no por más análisis, sino por más quietud. El hábito de la palabra también es esencial para confiar en Dios al elegir el camino correcto. No como un texto que se consulta solo cuando hay dudas, sino como una voz que moldea la manera de pensar. La palabra de Dios no siempre te dice qué decisión específica tomar, pero sí forma el carácter que decide. Y un corazón formado por la verdad tiene más facilidad para discernir, como una promesa que ilumina. La Escritura declara que la palabra de Dios es lámpara a los pies y lumbrera al camino, como está escrito en Salmo capítulo 119, versículo 105. Una lámpara no ilumina todo el camino de una vez, ilumina el siguiente paso. Y eso es suficiente cuando confías. Porque no necesitas ver todo el recorrido para avanzar. Necesitas luz para el paso que estás dando ahora. Otro hábito poderoso es el de la rendición diaria. No solo rendir grandes decisiones, sino rendir expectativas, planes, resultados. Decir conscientemente: Señor, esto lo pongo en tus manos. No como una frase automática, sino como una entrega real. Porque muchas veces confiamos en Dios en teoría, pero seguimos aferrados emocionalmente al resultado. Y esa tensión roba la paz. Rendir no significa desinteresarte, significa dejar de controlar. Significa confiar en que Dios sabe más que tú sobre lo que necesitas, cuando lo necesitas y cómo llevarte hasta ahí. Y cuando este hábito se vuelve constante, el corazón se aligera. La ansiedad disminuye. La presión cede, porque ya no cargas solo con el futuro, como una promesa que libera. La gratitud diaria también sostiene la confianza. Agradecer no solo por lo que salió bien, sino por la guía recibida, incluso en medio de procesos incompletos. La gratitud te ancla al presente y evita que la mente se vaya constantemente al que hubiera pasado si. Cuando agradeces, reconoces que Dios ya está obrando, aunque el camino no esté terminado, como una anticipación de esperanza. El apóstol Pablo exhorta a dar gracias en todo, como está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. No porque todo sea ideal, sino porque Dios sigue presente. Y esa presencia merece ser reconocida. La gratitud transforma la manera en que percibes el camino, y eso influye directamente en cómo decides. Cerrar el día con Dios es otro hábito que protege la confianza. Revisar el día, reconocer decisiones, soltar errores, entregar lo que quedó pendiente. El miedo suele intensificarse por la noche, cuando la mente repasa lo no resuelto. Pero cuando entregas el día a Dios antes de dormir, el descanso se vuelve posible. Y ese descanso prepara el corazón para decidir mejor al día siguiente, como una promesa que se deposita en el sueño. La Escritura nos recuerda que en paz podemos acostarnos y dormir, porque Dios nos hace vivir confiados, como está escrito en Salmo capítulo 4, versículo 8. Dormir confiando no es ignorar los problemas, es creer que Dios sigue obrando aún cuando descansas. Y esa confianza nocturna fortalece la fe diurna. La comunidad también es un hábito de presencia. Caminar con otros que buscan confiar en Dios, compartir procesos, escuchar testimonios, pedir oración. La fe se debilita en el aislamiento y se fortalece en la comunión. Dios muchas veces confirma, corrige o afirma su guía a través de otros.
Y reconocer esto no te hace dependiente, te hace sabio, como una promesa que se encarna en relaciones. Finalmente, el hábito más importante es permanecer. Permanecer incluso cuando no hay claridad inmediata. Permanecer cuando la emoción baja. Permanecer cuando la espera se alarga. Permanecer confiando en que Dios no se ha ido solo porque no habla al ritmo que esperabas. Porque la dirección divina no siempre se manifiesta rápido, pero siempre llega a tiempo. Tal vez hoy sientes que tu vida espiritual ha sido irregular, que confías algunos días y dudas otros. Y Dios no te rechaza por eso. Él te invita a construir hábitos sencillos, constantes, reales. No para convertirte en alguien perfecto, sino para caminar acompañado. Porque el camino correcto no se sostiene con intensidad ocasional, se sostiene con presencia diaria. Permanece en esta verdad. No intentes hacerlo todo a la vez. Comienza con un hábito, con un momento, con una decisión pequeña de confiar hoy. Porque cuando la confianza se vive día a día, el corazón se prepara para una revelación final que dará sentido a todo el camino recorrido. Y esa revelación es la que cerrará este proceso, volviendo al centro de la promesa que nos ha guiado desde el inicio. Hay una revelación que solo aparece cuando el camino ya ha sido recorrido con honestidad. No al inicio, cuando todo es expectativa, ni en medio, cuando la duda todavía pesa. Aparece al final, cuando el corazón puede mirar atrás y reconocer algo que antes no veía con claridad. El camino correcto no siempre se reconoció por lo cómodo, sino por la paz que lo acompañó aún en la incertidumbre. Y esa paz no nació del control, nació de la confianza. La revelación final es esta. Dios no te pidió que confiaras para que nunca te equivocaras, te pidió que confiaras para no caminar solo. Porque el error más grande no es elegir un camino imperfecto, es elegirlo sin Dios. Y cuando Dios está presente, incluso los caminos incompletos pueden ser enderezados. Incluso las decisiones tomadas con temor pueden ser sostenidas. Incluso los pasos dados con dudas pueden encontrar dirección. Volvemos al centro de todo, a la promesa que ha acompañado cada reflexión, cada invitación y cada paso interior. La Escritura dice: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas, como está escrito en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Esta promesa no es una fórmula mágica, es una relación viva. No es una garantía de que entenderás todo, es una certeza de que Dios está involucrado en todo. Confiar con todo el corazón implica una decisión diaria. No una emoción estable, no una seguridad perfecta, sino una postura. Es decirle a Dios: aunque no vea todo, elijo apoyarme en ti. Aunque no entienda el porqué de este giro, elijo caminar contigo. Aunque mi prudencia me diga otra cosa, elijo no hacerla mi fundamento absoluto. Y esa elección, repetida con constancia, transforma la manera de vivir. No apoyarte en tu propia prudencia no significa despreciar la sabiduría ni actuar sin pensar. Significa reconocer que tu entendimiento es parcial, que hay factores que no ves, tiempos que no comprendes, procesos que no controlas. Y cuando aceptas eso con humildad, el corazón se abre a una guía más amplia. Porque Dios no compite con tu mente, la complementa. No la anula, la orienta. Reconocer a Dios en todos tus caminos es invitarlo a cada etapa, no solo al inicio. Es volver a Él cuando dudas. Es consultarlo cuando avanzas. Es agradecerle cuando algo se aclara y buscarlo cuando se oscurece. Reconocerlo no es un acto religioso aislado, es una conciencia constante de su presencia influyendo en cada decisión, grande o pequeña. Y entonces llega la promesa que lo sostiene todo: Él enderezará tus veredas. No dice que te mostrará el camino perfecto desde el principio. Dice que lo enderezará.
Eso implica ajuste, corrección, acompañamiento. Implica que Dios no se limita a señalar desde lejos. Camina contigo, observa tus pasos, y cuando es necesario, corrige el rumbo con gracia. Esa promesa libera del miedo a equivocarse, porque ya no dependes de la perfección inicial, sino de la fidelidad constante de Dios. La revelación final es entender que el camino correcto no siempre se siente correcto al inicio. A veces se siente incierto, lento, desafiante. Pero con el tiempo, se revela como el camino donde tu fe creció, tu carácter se formó y tu dependencia de Dios se profundizó. Y cuando miras atrás, descubres que lo más valioso no fue llegar rápido, sino llegar acompañado. Tal vez hoy estás en un punto donde todavía no ves el final, donde aún hay preguntas abiertas, decisiones en proceso, direcciones que no terminan de definirse. Y esta promesa no te exige cerrar todo hoy. Te invita a confiar hoy, porque confiar no es resolver, es descansar. Descansar en que Dios sabe más de tu camino que tú mismo. Descansar en que Él no te abandona en la mitad del trayecto. Descansar en que, paso a paso, Él seguirá enderezando. Quizá también descubres ahora que muchas de tus decisiones pasadas estuvieron marcadas por el miedo o por la prisa. Y lejos de condenarte, Dios usa esa conciencia para enseñarte. Porque la confianza madura no se construye sin tropiezos. Se construye cuando eliges volver a Dios después de cada uno. Y cada retorno fortalece la relación que sostiene el camino. Esta revelación final no te pide que cambies todo de inmediato. Te invita a cambiar desde donde decides. No desde la ansiedad, sino desde la confianza. No desde la presión, sino desde la paz. No desde el temor a fallar, sino desde la certeza de que Dios permanece aun cuando fallas. Y cuando decides desde ahí, el camino, aunque no perfecto, se vuelve correcto para ti. Ahora quiero invitarte a responder a esta promesa de manera consciente. Escribe en los comentarios esta frase, o exprésala con tus propias palabras: confío en Dios para guiar mis pasos. Escríbela no como una declaración triunfal, sino como una decisión sincera. Aunque todavía tengas dudas, aunque el camino no esté del todo claro, al escribirlo, alineas el corazón con la dirección que deseas seguir. Si este mensaje te ha acompañado, si en algún momento sentiste alivio, claridad o descanso, compártelo. Hay personas que están tomando decisiones importantes en silencio, cargando un peso que no se nota desde afuera. A veces una palabra compartida se convierte en la confirmación que alguien necesitaba para confiar un poco más. Y cuando compartes, también afirmas esta verdad en tu propio corazón. Y si este espacio se ha convertido en un lugar donde tu fe se fortalece y tu mente se aquieta, suscríbete. No como un compromiso rígido, sino como una forma de permanecer cerca de mensajes que te recuerdan que no estás solo en tus decisiones. La confianza también se cultiva con constancia, y elegir que escuchas es parte de elegir bien el camino. Antes de cerrar, quiero dejarte un secreto práctico final. Es simple, pero profundamente transformador si lo practicas con intención. Cada vez que tengas que tomar una decisión, grande o pequeña, hazte esta pregunta antes de elegir. ¿Desde dónde estoy decidiendo? ¿Desde el miedo o desde la confianza? No te preguntes primero si es lo más rentable, lo más rápido o lo más aprobado. Pregúntate desde dónde nace tu impulso. Si nace del miedo, detente. Si nace de la confianza, aunque tiemble, avanza. Esta pregunta no te dará todas las respuestas, pero te colocará en el lugar correcto para recibirlas. Porque cuando decides desde la confianza, incluso el silencio de Dios se vuelve compañía. Incluso la espera se vuelve formación. Incluso la incertidumbre se vuelve espacio para crecer. Cerramos como comenzamos, regresando al centro. Confiar en Dios con todo el corazón. No apoyarte solo en tu prudencia.
reconocerlo en todos tus caminos y permitir que Él enderece tus veredas. Esa promesa sigue viva hoy. No depende de tu claridad, depende de su fidelidad. Y mientras caminas, aún sin ver todo el trayecto, puedes avanzar con paz, porque el camino correcto no es el que controlas, es el que recorres confiando en Dios.